Bienvenidas, vamos a comenzar. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, que es Claudia Arnal. Claudia es coach internacional para la excelencia certificada por la ICF, coach de felicidad y mindfulness, certificada por la Universidad de Berkeley en California y el Happy Attitude Institute en la India. Se graduó como licenciada en pedagogía en la Universidad Panamericana. Cuenta con un posgrado en recursos humanos y MBA en el ITAM. De igual forma, participó en el programa de coaching ejecutivo de Executive Coaching Group en Nueva York. En su trayectoria profesional cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en puestos de liderazgo en empresas transnacionales con enfoque en capital humano, desarrollo de talento, participación estratégica en el desarrollo, en logro de metas, prácticas de diversidad e inclusión, consultoría y coaching. Y actualmente se encuentra en proceso de certificación como Chief Wellness Officer por la Happiness Academy en Florida. Le damos la más cordial bienvenida. Estaba en mute, una disculpa. Muchas gracias a Muisa por la invitación a seguir haciendo lo que tanto me apasiona, que es expandir la felicidad y el bienestar en las organizaciones. Y bueno, ahora me encuentro después de muchos años de trabajar en Sweet Read, del otro lado de la trinchera, lo cual me encanta ser parte de esta plática el día de hoy. Y también les agradezco a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes que se hayan inscrito porque el empezar a identificar síntomas es el primer paso en el autocuidado. Y me imagino que si están aquí es porque tienen interés en su propio bienestar. Entonces, bienvenidos, vamos a hacer la plática y al final vamos a dar tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, una parte muy importante, tu cuerpo no miente. Dice que los pensamientos son a la mente como las emociones son al cuerpo. Y el cuerpo es sabio. Cuando nosotros empezamos a sentir ciertas cosas en nuestro cuerpo, como irritación, como cansancio, sudoración, palpitaciones, etcétera, nos está mandando un mensaje. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces nos preocupamos, probablemente de manera excesiva, y hasta terminamos en el hospital, porque alguna vez a mí me pasó, y otras veces es, ya estoy acostumbrado a estos mensajes, entonces simplemente lo descarto y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, parte de lo que vamos a hacer el día de hoy es entender cuáles son los mensajes que nos está mandando nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés y cuando tenemos burnout. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor. Para empezar, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, porque todos estamos aquí para hablar de lo que es el bienestar. Entonces, me gustaría que su mano derecha, ponga sus dos manos al frente, su mano derecha la van a cerrar y la van a presionar, 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 y la mano izquierda la van a dejar abierta, relajada. Entonces, mano izquierda relajada, mano derecha, aprieto, 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 aprieto. ¿Qué es lo que está pasando? Con la mano derecha, en poco tiempo voy a empezar a sentir incomodidad. Voy a empezar a sentir rigidez. Y con el tiempo va a llegar la enfermedad. Con la mano izquierda, siento flexibilidad, me siento relajada y me va a traer bienestar. Entonces vamos a ver que el bienestar es exactamente un proceso de expansión en contraposición con el contraer. Cuando nosotros expandimos, nos sentimos con energía, nos sentimos felices, nos sentimos sanos. Y cuando nosotros contraemos, nos sentimos rígidos, nos sentimos estresados, nos sentimos que no podemos más. Entonces, me gustaría que ahorita observen y sientan su cuerpo. ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo están sentados? ¿Sienten que su cuerpo está relajado o sienten que de alguna manera hay cierta contracción en sus músculos, en su espalda baja, en su cuello? Porque si este es el caso, hay señales de falta de bienestar, hay señales de tensión, hay señales de estrés. ¿Ok? Entonces, quédese con esta idea en la mente, que todo lo que tiene que ver con bienestar
con felicidad, con estar saludables, es expandir, mientras todo lo que tiene que ver con estrés, con ansiedad, con burnout, con enfermedad, es contraer. La siguiente, por favor, Janet. Bueno, me gustaría comenzar compartiendo con ustedes un poquito de información, algunos datos duros del burnout a nivel mundial. Unos sinónimos que podemos utilizar para el burnout es desgaste ocupacional o fatiga laboral. Los podemos usar de manera indistinta. Y vamos a ver que con la pandemia de COVID, lo que hizo fue acelerar y exacerbar todos aquellos desafíos que estaban teniendo las organizaciones con relación al estrés. Y esto trae como consecuencia un crecimiento de estrés crónico que ha desencadenado tasas crecientes todos los días de burnout o de agotamiento crónico alrededor del mundo. México es uno de los países con mayor prevalencia con síndrome de burnout, todavía por arriba de China y por arriba de Estados Unidos. El 75% de los empleados en México han reportado en algún momento en los últimos 5 años algún síntoma de fatiga por estrés laboral, y más del 40% de quienes realizan labores de escritorio se sienten exhaustos. Es decir, mi labor hace que yo esté todo el día sentado trabajando con una computadora. ¿Quiénes han sido los más afectados? Personas en el sector salud, obviamente esto desencadenado después de la pandemia de COVID-19. En América Latina, una de las principales razones que desencadenan en burnout son bajos salarios, falta de pago y prestaciones y muchas veces la necesidad de tener varios empleos para poder llegar a fin de mes. Es importante que sepan que el burnout se considera una enfermedad psicosocial y que puede llegar a tener consecuencias graves, como cuadros psiquiátricos e inclusive el suicidio. En febrero del 2022, la Organización Mundial de la Salud reconoce el síndrome de burnout o desgaste ocupacional como una enfermedad. Y lo que vamos a ver es que si antes de la pandemia algunas compañías empezaban a tener ciertas estrategias de bienestar y de salud mental, esto, y lo veían como un gasto, esto empieza a ser una prioridad en la agenda del negocio. Y se empieza a ver hoy en día ya como una inversión, como algo necesario y no como algo bueno por tener. La siguiente, por favor, Janet. Ahora, también es muy importante que veamos estos estudios realizados por McKinsey en la parte de salud mental, nos muestra que hay un mayor compromiso por parte de las organizaciones en establecer estrategias que tienen que ver con el manejo del estrés y que tienen que ver con la salud mental. Pero sin embargo, las tasas de síntomas de burnout y de estrés moderado permanecen o inclusive siguen creciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que las estrategias que están poniendo las organizaciones están enfocadas básicamente a los síntomas y no atacan los problemas a raíz. Y también tiene mucho que ver con la falta de cultura de autocuidado que muchas veces llegamos a tener. Entonces, muchas organizaciones hoy en día están dando clases de yoga, de meditación, tienen aplicaciones de bienestar, tienen pausas activas, lo cual yo aplaudo, pero esto está nada más atacando síntomas. Tenemos que ir mucho más profundo para conocer cuáles son los detonadores, para que realmente podamos hacer cambios que tengan un alto impacto y que sean sustentables a través del tiempo. La siguiente, Janet, por favor. Pero bueno, para entender el burnout tenemos que entender primero qué es el estrés. Entonces, los psicólogos lo que hacen es que toman la definición de la física
y se considera que es una fuerza ejercida sobre un objeto que hace que éste se deforme o se rompa. Imagínense ahorita a las llantas de un camión de carga, que después de muchos años, de mucho kilometraje, por toda la fricción que están haciendo con el piso, con su medio ambiente, llega un momento en que se ponchan o se pueden reventar. Esto es algo que pasa con el estrés. La Organización Mundial de la Salud lo define como un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para una acción. Y ahorita vamos a ver cuáles son. La que sigue, por favor. Bueno, algo muy importante con el estrés, que me gustaría que se les quede aquí en la mente, es que el estrés es detonado por una percepción que tenemos nosotros entre nuestras habilidades, es decir, nuestros recursos personales, y las metas o las demandas que tenemos exteriormente. Es una percepción. A veces me siento yo tan agobiada por todas las cosas que tengo que hacer y de repente me dan un nuevo proyecto y en ese momento yo puedo pensar o puedo percibir que mis recursos en tiempo, en organización, en capacidad no son suficientes. Y en ese momento empiezo yo a experimentar estrés. Y es importante aquí una palabra, es una amenaza percibida. Esa amenaza puede ser real, esa amenaza puede ser que nada más está en nuestra mente. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio con estas dos palabras para entenderlo mejor. Les voy a pedir por favor a todos que cierren los ojos y que se imaginen que están entrando a un jardín maravilloso, lleno de árboles limoneros y que agarran un limón, sientan ahora la textura del limón, lo van a arrancar, van a ir a la cocina, lo van a lavar, sienten el agua en sus manos, van a partir el limón y en el momento que parte empiezan a oler ese olorcito particular del limón e inclusive saltan unas pequeñas gotitas y empiezo a sentirlas en mi piel. Y en este momento decido en qué lo voy a utilizar. En una limonada, en unos ricos tacos, voy a acompañar un tequila. Entonces imagínense todo esto, cómo se siente, cómo huele, a qué sabe. Ya pueden abrir sus ojos y yo quisiera saber, si pueden levantar su mano, si alguno de ustedes vivió la experiencia de tal manera que probablemente empezaron a salivar o empezaron a sentir ese saborcito o esa frescura o esa sensación de limón en su boca, si realmente pareciera que tienen el limón frente a ustedes. Me gustaría que levante la mano, Marta. Muy bien. Sí, salivé. Salivaste. Ujú. Perfecto. ¿Y qué es lo que está pasando, Marta? Gracias. Es que nuestro cerebro no tiene la capacidad, cuando nosotros imaginamos algo que involucra a nuestros sentidos, no tiene la capacidad para discernir si es verdadero o solamente está en nuestra imaginación. Entonces, ahorita nosotros hicimos alusión a recordar cómo sabe un limón. Marta llegó a salivar, su cerebro se estaba preparando y estaba mandando los mensajes para que su cuerpo se preparara para recibir ese rico limón en la forma que ella decidiera. Y lo mismo pasa con el estrés. Y ahorita se los voy a explicar. La siguiente, por favor. Ok, primero vamos a ver que todos los seres humanos experimentamos estrés. Inclusive los niños chicos, ya hay estadísticas, ya hay investigaciones de que hoy en día, por ese acceso a la tecnología y a tener la información en un clic,
empiezan a ser presas de situaciones de estrés que antes no se veía. Pero probablemente no todos sepan que hay dos tipos de estrés. Tenemos el eustrés, que es el estrés positivo, y el distrés, que es el estrés negativo. El eustrés o el estrés positivo es aquel que necesitamos nosotros todos los días para poder levantarnos de la cama. Es aquel que nos va a motivar. Generalmente nos va a mover a la acción y va a durar poco tiempo. Mientras que el distrés va a mandar una respuesta de nuestro cerebro a nuestro organismo y vamos a empezar a tener ciertos síntomas o respuestas fisiológicas que no son cómodas, que pueden ser emocionalmente difíciles, que pueden hacer que nos duela la cabeza, que tengamos insomnio, porque lo que está haciendo es que nos está preparando para responder ante una amenaza que puede ser real o que puede ser percibida, como el limón. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pasa con mi cuerpo ante eventos estresantes? Es muy importante que ustedes puedan tomar nota de estos síntomas y lo que empieza a suceder, estas respuestas fisiológicas en mi cuerpo, para que yo pueda responder, para que yo tenga herramientas de afrontación ante eventos estresantes y no permita, ahorita vamos a ver cuáles son las fases del estrés, que yo viva en un estrés continuo que pueda llegarme a algún momento determinado a sufrir de burnout. La que sigue, por favor. Ok, vamos a ver que nuestro sistema nervioso autónomo está dividido en dos partes. El sistema simpático, que es aquel que va a reaccionar ante situaciones de estrés y nos va a preparar para que nosotros podamos luchar, para que podamos huir y para que nos lleve a la acción. Mientras que el sistema nervioso parasimpático es aquel en el que estamos cuando nos encontramos relajados, cuando estamos descansando o inclusive en el momento de dormir. Entonces, cuando hay una amenaza percibida o real, lo que va a pasar es que vamos a tener un pequeño policía que en nuestro cerebro que va a prender el switch del sistema nervioso simpático y lo va a poner en acción. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a través de técnicas que vamos a ver el día de hoy es cómo cambiar ese switch, cómo apagar el sistema simpático, que es el que nos hace sudar, el que nos da taquicardia, el que nos quita el sueño, el que nos da dolor de cabeza, para poder entrar al sistema parasimpático y tener una respuesta de relajación y de equilibrio para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? La amígdala, que está en nuestro cerebro, que es un pequeño policía, es es alguien que vigila lo que está pasando a nuestro alrededor, recibe una campana de alarma. Y ojo, esa campana de alarma puede ser mi jefe enojado, puede ser mi hijo se acaba de enfermar, puede ser una discusión que tuve con mi pareja, puede ser que estoy atorado en el tráfico o puede ser que tengo un ladrón enfrente de mí. ¿Ok? ¿Es una amenaza percibida o es una amenaza real? Entonces, va a disparar, va a prender el switch del sistema simpático y el sistema simpático lo que hace es que manda una señal a las glándulas suprarrenales para que liberen adrenalina en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, según nuestro cerebro, se tiene que preparar para responder de una manera adecuada. Y también se libera cortisol, que se le llama la hormona del estrés. El cortisol va directo a nuestros músculos, los va a preparar nuestras extremidades para pelear, para correr o para hacer lo que tengamos que hacer.
Ojo, el cortisol es algo que debemos de tener. Si no tenemos cortisol, difícilmente nos podemos levantar en la mañana de la cama. Lo debemos de tener de una manera equilibrada. Pero cuando estamos con mucho estrés, el cortisol va a exceder la cantidad que deberíamos de tener en el cuerpo y al cuerpo le va a costar un poco de trabajo irlo sacando como lo haría en un día sin estrés. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una amenaza percibida? La amígdala, ese pequeño vigilante, policía, acaba de recibir una alarma, ya sé que hay una amenaza y va a preparar al cuerpo para que pueda defenderse de manera natural. Esto es lo que nosotros conocemos como la respuesta lucha-huida. Pero lo que se les olvidó decirnos es que también hay una opción que es quedarse congelado. Siempre hablamos de lucha-huida, pero nunca se menciona el quedarnos congelados. Entonces, el cuerpo empieza a tener una serie, un conjunto de reacciones fisiológicas que me están preparando a mí para pelear contra esta amenaza, que me está preparando para huir, para correr o para acelerar mi trabajo porque tengo mi fecha límite encima o me están preparando para quedarme congelada. No sé si les ha tocado ver esos videos donde está un pequeño ratón y llega el gato y ante la amenaza el ratón se queda congelado. Entonces se queda como si estuviera muerto y el gato no hace caso porque no va a comer un animal que está muerto. Algo parecido nos pasa a nosotros cuando estamos ante una amenaza. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Vamos a ver que nuestro cerebro está dividido en tres partes. La parte más baja, que es la más antigua, es el cerebro reptiliano. Ahí es donde están las funciones autónomas, como el ritmo cardíaco, como la presión arterial, como la respiración. Yo no tengo que pensar, voy a respirar. Es algo que se está dando en automático. Luego, en la parte media, tenemos al cerebro mamífero, donde están las emociones, percepciones que no son conscientes. Y luego tenemos en la parte de arriba el neocortes. Esta es la parte más evolucionada y más compleja de nuestro cerebro. Es aquí donde tenemos las funciones cognitivas superiores. Es aquí donde tenemos el pensamiento racional. Es aquí donde podemos tomar decisiones, donde podemos planear, donde decidimos cómo organizarnos. Y vamos a ver que el cerebro continuamente usa cierta energía. Cuando el cerebro recibe esta llamada de atención de que estamos ante una situación de alarma, lo que va a hacer es que va a desconectar el neocortes y la parte mamífera y únicamente va a dejar funcionando nuestro cerebro reptiliano. Esta es la parte más antigua de nuestro cerebro y hace mucho sentido para la época cavernícola, donde nuestros ancestros tenían que salir y probablemente se iban a encontrar con un león o con un depredador y tenían que luchar por su vida. Entonces, en ese momento sí tenían que luchar, sí tenían que correr o tenían que quedarse congelados para no poder morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos en una amenaza de estrés, algo que pensamos que nos está amenazando nuestra vida, que nuevamente puede ser real o puede ser percibida, en ese momento no vamos a pensar. En ese momento no vamos a poder emitir juicios. A mí me pasó una vez que me llevé el coche de mis papás sin permiso y saliendo de la tienda veo a unos ladrones que estaban robando la despensa. Y a mí, en ese momento, la amenaza percibida no eran los ladrones, era tener que llegar y decirle a mis papás,
Primero, que me había llevado el coche y segundo, que le habían robado la defensa. Entonces, mi reacción fue luchar y empecé a correr detrás de ellos. Hasta que llevaba yo como media cuadra y me di cuenta, en ese momento fue cuando tuve la oportunidad de tener un poco de juicio y de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, muchos de ustedes, cuando se encuentran en una situación de mucho estrés, probablemente se van a dar cuenta que no piensan, que no es momento para tomar decisiones, que no sé cómo hacerlo y que mis reacciones van a ser mucho más instintivas. La siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son los síntomas cuando se activa nuestro sistema nervioso simpático? Para que ustedes puedan empezar a identificarlos. Primero, una dilatación de pupilas. ¿Por qué? Se va a dilatar para que yo pueda tener una visión periférica y así poder moverme sabiendo dónde está el peligro. Los músculos, por esta adrenalina y por el cortisol, se tensan. Se van a contraer porque se están preparando para correr y mis brazos probablemente para luchar. Mi respiración se hace más rápida y superficial. Se va a dilatar mis vías respiratorias para permitir que entre mucho más oxígeno y la respiración se va a hacer muy corta. Ustedes fíjense cuando alguien está muy estresado, como, ¿qué es lo que está pasando? En una respiración normal, cuando nosotros lo hacemos de manera profunda, sin una amenaza, metemos suficiente oxígeno y luego estamos sacando dióxido de carbono. Aquí, como necesitamos oxígeno para correr, entonces no lo estamos sacando, simplemente estamos metiendo oxígeno. Los latidos se aceleran en ocasiones hasta 5 veces más de lo normal. ¿Por qué? Porque tienen que mandar y bombear sangre a mis brazos y a mis piernas. Entonces, cuando estamos muy estresados y sentimos esa taquicardia, no se preocupen. No les va a pasar nada, no nos vamos a morir, no me va a dar un infarto, es simplemente una situación pasajera. Las glándulas sudoríparas se aceleran, ¿por qué? Porque quieren enfriar al cuerpo y las glándulas salivales se detienen. Obviamente no necesitamos de la saliva. No es que yo vaya a salir corriendo y me pare a comerme una torta. Entonces, también se detiene la actividad gastrointestinal, se cierra, se deja de mandar sangre y es por eso que muchas veces después de un episodio de mucho estrés, tenemos problemas intestinales, la famosa colitis, todo lo que acabe en itis es consecuencia de esto que ocurrió en nuestro cuerpo. Y es cuando sentimos la boca muy seca. La que sigue, por favor. Ahora, el estrés debe de tener sus fases. El estrés, como les dije, es necesario para nuestra vida. Entonces, vamos a ver que hay algo que se llama el síndrome general de adaptación, que es un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que aparecen en el organismo cuando nos enfrentamos a algo que es novedoso, algo que es estresante, y la primera fase es la fase de alarma. Entonces, aquí lo que pasa es que el organismo va a reconocer que hay un peligro real o percibido y va a activar esta serie de respuestas fisiológicas, va a liberar cortisol, va a liberar adrenalina y todos los síntomas que ya les comenté. Posteriormente, cuando pasamos de la etapa de alarma, entramos a la etapa de resistencia. Aquí el cuerpo lo que intenta hacer es adaptarse a la situación estresante. Es decir, el cuerpo trata de recuperar su equilibrio. Y esta fase puede durar dependiendo de qué tan intensa es la situación estresante. Y luego llegamos a la última. Sí. Llegamos a la última, ya te estresaste, Fer. Llegamos a la última parte, que es la fase del agotamiento. ¿Qué quiere decir? Que si el estrés persiste
por mucho tiempo, por un periodo prolongado, el organismo no se recupera tan rápido como esperamos, no vuelve a este equilibrio esperado y ahí entra en una fase de agotamiento. Entonces, seguramente les ha pasado a ustedes que están en una etapa de estrés porque se acerca fin de mes, tengo que llegar a mi cuota de ventas, porque viene el cóctel con clientes, porque tengo que hacer este proyecto y primero se estresan cuando saben todo lo que tienen que hacer, empiezan a percibir si tienen los recursos suficientes para hacerlo o no, a veces pensamos que no, entonces a lo mejor va a bajar, voy a empezar a estresarme, mi cuerpo poco a poco se empieza a adaptar al estrés y cuando termina, cuando es la fecha límite, cuando pasó el cóctel, cuando hice la presentación de mi proyecto, viene el ¡ah! Viene la parte en que bajamos todas las defensas y es la etapa del agotamiento, que muchas veces le llamamos nosotros ya llegó el desguace, ¿no? ¿Cuándo viene el problema y cuándo podemos ser susceptibles a sufrir de ansiedad, de pánico, de crisis o de burnout? Es cuando la etapa de resistencia no baja, no termina. Y puede ser por una misma situación estresante o puede ser porque apenas estaba empezando a bajar y volver a mi equilibrio cuando viene un nuevo requerimiento, viene una nueva alarma y vuelve a subir, entonces la curva no baja. Y es ahí cuando podemos estar muy propensos a sufrir el síndrome de burnout. ¿Pero qué es burnout? Como les había mencionado, el nombre que se le da oficialmente es síndrome de desgaste ocupacional. La Organización Mundial de la Salud lo define como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Es decir, que esa curva se queda en etapa de resistencia, 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 y no permitimos llegar a la bajar de la curva para volver a un equilibrio. Y algo muy importante es que tomen en cuenta que el burnout se considera específicamente en el contexto laboral. No deberíamos teóricamente de llevarlo, extenderlo a otras áreas de nuestra vida. Pero yo lo que pienso es que es muy difícil porque Samantha, cuando está en el trabajo, pues sí es Samantha haciendo su trabajo, pero Samantha tiene una vida personal y tiene otras preocupaciones y tiene otros dominios en su vida que siguen interfiriendo. Pero si seguimos la definición oficial, es exclusivo para el contexto laboral y vamos a ver que en febrero del 2022 fue declarado como una enfermedad o padecimiento laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguno de nosotros se nos diagnostica, espero que no sea el caso, con burnout, se puede extender una incapacidad y se debe extender una capacidad, porque ustedes tienen que tener un momento, un tiempo de regeneración que les permita a su sistema nervioso volver a un equilibrio. La que sigue, por favor. Entonces, como había explicado al principio, cuando nosotros vemos que esas demandas, que son exigencias laborales agobiantes, y aislamiento social, presión, tiempos, sobrecarga de trabajo, etcétera, continuamente están excediendo mis recursos, me voy a encontrar o me puedo encontrar en una situación de burnout. Y también es muy importante que vean que es el resultado de estrés crónico, de algo que se ha dado a través del tiempo. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos una cantidad de energía en nuestro cuerpo. Esta energía viene
de procesos de depuración que se hizo en la noche cuando dormimos, de un sueño profundo y reparador, viene de descansar y viene de nuestros alimentos. Y esta energía debería ser repartida entre X horas al día. Si yo trabajo en lugar de 8, 12 o 14 horas al día, y si llega el fin de semana, que es el momento de regeneración de mi cuerpo, es obvio que me estoy acabando la energía. Entonces, por eso también se llama el síndrome del empleado quemado o del empleado drenado. Exacto, como la rana en la olla que le fueron prendiendo el fuego. Exacto, Fer. Poco a poco, hasta que estás adentro, ya no puedes hacer nada. La que sigue, por favor. Ahora, me gustaría que viéramos la diferencia entre lo que es estrés, lo que es ansiedad y lo que es burnout, porque muchas veces nos llegamos a confundir. Y si bien tienen una respuesta fisiológica igual, cada uno se encasilla con características diferentes. La que sigue, por favor, Janet. Entonces, como había mencionado, es misma respuesta fisiológica en cada uno de estos tres. Es decir, una amenaza, una alarma, hace que mi cuerpo, mi cerebro reptiliano reaccione, prenda mi sistema simpático y empiezo yo a tener una respuesta fisiológica. Es la misma, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno. El estrés. El estrés, las causas son externas. Una fecha límite para entregar un proyecto. La hipoteca al fin de mes. Mi hijo se acaba de enfermar. Voy a firmar el divorcio con mi pareja. La cuota de ventas a fin de mes. El examen de certificación como actuario que tengo que hacer el mes que viene. Todo está fuera de nosotros. Todos son detonadores externos que es fácilmente identificable. Es decir, empiezo a sufrir estrés y puedo decir fácilmente si es el pago de la hipoteca, no sé si voy a llegar a final de mes, las cargas de trabajo. Entonces podemos identificarlo y está fuera de nosotros. Nuevamente, la diferencia en la percepción entre la meta y mis recursos personales, y cuando el detonador desaparece, también acaba el estrés. Ya llegué a fin de mes, ya llegué a mi cuota de ventas, a mis indicadores que debo de atender, ya cumplí, en ese momento se acaba el estrés. Y entramos en la fase de agotamiento, pero es un agotamiento que nos permite nosotros poder regenerar y volver a nuestro equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad, a diferencia del estrés, las causas son internas, son detonadas por nuestros pensamientos. Y aquí a veces es difícil poder identificarlo. El 60% de nuestros pensamientos son inconscientes. Y muchas veces estamos en piloto automático y no nos damos cuenta. ¿Cuándo empieza? Cuando empezamos con el y si viene un recorte y entonces me toca a mí y de repente yo ya me veo viviendo abajo del puente, en lugar de decir, si viene un recorte, me tengo que cambiar de empresa. Empieza nuestro pensamiento a generar lo que se llaman pensamientos catastróficos, donde empezamos a imaginar los peores escenarios. Y como decimos, no es necesariamente proporcional a la amenaza. Si me voy a quedar sin trabajo, no quiere decir que voy a comer abajo de un puente. Simplemente es que tengo que hacer una transición profesional y buscar una nueva oportunidad. Y muchas veces el sentimiento sigue sin que haya necesidad de un estresor externo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que yo estoy viendo una película, estoy viendo una serie y de repente me entra ansiedad
Yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Si yo estaba muy tranquila aquí, con mis palomitas, disfrutando con mi esposo la serie, y de repente me empieza a dar ansiedad. Es porque el cerebro sigue pensando y nosotros no lo notamos. La manera de poder identificar la ansiedad es cuando podemos tomar conciencia de cuál es el pensamiento que está continuamente en mi mente. Y hablando de ver televisión y hablar series, déjenme decirles que es una muy buena manera de manejar la ansiedad, porque en el momento que empiezo a ver la vida de alguien más, dejo de pensar en la mía y estoy concentrado en la vida de la otra persona. ¿Ok? Y también la ansiedad puede ser un miedo aprendido que está proyectado al futuro. Una amiga mía, una colega mía que es psicóloga, cuenta de una paciente que tenía una ansiedad tremenda de que su hermano fuera a ser secuestrado. Y a la familia no le había pasado nada. Simplemente un día estaba viendo la televisión con su abuelita y había una de esas marchas para la paz o por la paz, por la seguridad. Y cuando le pregunta a la abuelita qué pasó, la abuelita le da información de más, le cuenta de los secuestros y ella crece con esa ansiedad y ese miedo de que su hermano pequeño sea secuestrado. Entonces, ansiedad es interna. No hay detonadores externos y todos son pensamientos. Ahora, por último, ¿cuáles son las características específicas del burnout? Como habíamos dicho, es una enfermedad ocupacional. El principal detonante es el lugar de trabajo y básicamente se caracteriza por tres áreas. La primera es agotamiento o cansancio emocional. Se refiere a esa sensación que a veces tenemos de que estamos sobrepasados emocionalmente. Estamos exhaustas, exhaustos. Se relaciona con la fatiga, con la falta de energía, esas veces que no me puedo levantar de la cama, que nada más de pensar que voy a ir al trabajo me empiezo a temblar. Y puede ir acompañado de una sensación de vacío o de no poder dar más. Generalmente tiene que ver con las exigencias laborales que son agobiantes. La segunda parte es la ineficiencia o la baja realización personal. Y esto es cuando empezamos a sentir que mi trabajo ya no le veo un propósito, ya no le veo significado, ya no es valioso para mí como a lo mejor lo era hace 5 o hace 10 años. Y esto hace que yo deje de tener una motivación y que pierda el compromiso. Según una encuesta que hizo el Forbes, dice que tiene que ver menos con la carga de trabajo y mucho más con la falta de apoyo y la falta de conexión dentro del trabajo. ¿Qué está pasando hoy en día con los modelos híbridos? Si bien son una maravilla porque no me tengo que trasladar, porque estoy cómoda, cómodo en casa, porque me puedo vestir informal, porque puedo hacer todo desde aquí, tenemos la tecnología, pero por otro lado estamos perdiendo conexión, estamos perdiendo grupos de apoyo. Y esto, aunque no lo creamos, aunque esté muy contenta o muy contento en casa, a la larga puede empezar a afectar, porque dejamos de tener conexiones auténticas. Y el otra área es la despersonalización. Es una actitud cínica, insensible hacia los demás y hacia el trabajo en sí. Es una sensación de desconexión, tanto del trabajo como de las personas con las que me relaciono día con día, inclusive con los clientes, con los proveedores. Y aquí empiezo a tener como una percepción distorsionada de mí misma. Es como una falta de empatía, es como una sensación de vacío, que estoy, pero no estoy. Sí me presento a trabajar, pero me desconecto de todo, hago lo mínimo necesario y de repente sintiera como si no fuera yo, como si estuviera otra persona sentada ahí haciendo mi trabajo. Entonces, estas son básicamente las diferencias entre lo que es el estrés, lo que es la ansiedad y lo que es el burnout. Pero el burnout definitivamente es un resultado de estrés crónico que no hemos manejado, que no hemos puesto atención y que no hemos tenido autocuidado.
Ok, vamos a ver McKinsey en la parte de salud mental hace una encuesta a un grupo de 1,000 personas que fueron diagnosticados con burnout. Y al ver cuáles son las causas o los principales detonadores, los que se mencionaron en la mayoría de los casos fueron primero un trato injusto. Es decir, cuando yo estoy sintiendo que no se me respeta, que no se me incluye, que mis ideas no son tomadas en cuenta, que no son valoradas. Cargas de trabajo inmanejables. La fórmula de la productividad en todas las compañías es hacer más con menos, lograr más con menos recursos y cada día lo vemos más en las organizaciones. Los recortes, nadie más lo hace y empezamos a absorber mucho más actividades que en algún momento se vuelven en algo que es totalmente inmanejable. Falta de claridad en el puesto, me dicen que mi puesto es este, pero continuamente tengo que hacer mucho más cosas. No tengo una expectativa clara de lo que es lo que se espera de mí y de repente cuando se me evalúa, pues resulta que todo lo estoy haciendo mal. Otra es la falta de apoyo y la comunicación del líder. El líder no está presente, el líder no está visible, el líder no comunica efectivamente, el líder no se acerca, no es sensible, no es empático. Y yo no siento esa comunicación o ese apoyo por parte de la persona a la que estoy a cargo. Y otra es la presión del tiempo irrazonable. ¿Para cuándo lo necesitas? Para ayer. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Para mañana, para ayer, ya lo deberías haber entregado, como si no tuviéramos absolutamente nada más que hacer. La siguiente, por favor. Ahora me gustaría compartir con ustedes los resultados de la encuesta. Recibí 22 respuestas y bueno, si hablamos de estas 3 áreas, vamos a ver la puntuación para lo que es cansancio emocional. Fue de 23 de 42 y aquí lo que se está valorando es la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Aquí como grupo, yo les voy a mandar a cada uno sus respuestas, pero aquí como grupo estamos en una posición media-baja. Es decir, sí existe ese cansancio emocional, pero no es de todos los días. Puede ser una vez a la semana, puede ser algunas veces al mes. Luego la despersonalización, esto es muy bueno, quiere decir que probablemente no estamos en un grupo donde se está sufriendo, probablemente un par de personas sí se acercan y yo les voy a informar cuando les mande sus resultados. En esa despersonalización es cuando tenemos actitudes de frialdad y distanciamiento hacia nuestro trabajo. La respuesta fue completamente baja, casi nula. Y en lo que es realización personal, aquí sí empezamos a notar ciertos síntomas en este grupo. Evalúa los sentimientos de autoeficiencia y realización personal en el trabajo. Aquí la tenemos media alta, tirándole un poquito más a la parte alta. Entonces, quiere decir que muchos de ustedes están empezando a tener síntomas en la realización personal, donde puede de alguna manera empezar a afectar su autovalía, donde ya no ven oportunidades de crecimiento, donde en algún momento empiezan a dejar de ver el valor o la importancia del trabajo que tienen. La que sigue, por favor. Bueno, ahora probablemente ustedes estarán pensando, ¿y ahora qué? O sea, ya nos tiraste la bomba, ya nos dijiste cómo estamos, ya nos dijiste cuáles son los síntomas, qué pasa en nuestro cuerpo, qué hacemos con eso. Y esta es la parte más importante de esta presentación. Hay 2 formas aquí de combatir o de trabajar con el burnout. El primero es a nivel síntomas, que es lo que hace, como veíamos al principio, la mayoría de las organizaciones y lo que hacemos nosotros. Cuando tengo el síntoma me preocupo y voy a ver al doctor. Pero probablemente por mucho tiempo lo he estado observando, lo he estado sintiendo en mi cuerpo y hasta que ya es intolerable o muy incómodo es cuando reacciono.
Y la segunda parte es atacar la causa, la raíz, y no nada más los síntomas. Entonces vamos a empezar por lo más importante, lo más fácil, lo más rápido, que es atacar los síntomas, y vamos a ver cuál sería nuestro botiquín de primeros auxilios. Ok, la primera y la más sencilla es la respiración en 4. Esta es una técnica que pueden utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar, sin ningún costo, y les aseguro y se lo firmo a quien quiera que va a tener un efecto importante cuando tienen síntomas de estrés. Y es muy sencillo, y les voy a pedir ahorita que la hagamos juntos. Van a inhalar en 4. Entonces, inhalen, 1, 2, 3, 4. Retengan, 1, 2, 3, 4. Exhalen en 4. 1, 2, 3, 4. Esperen o retengan en 4. 1, 2, 3, 4. Es súper sencilla. Nada más recuerden, porque estaba dando un curso en una fábrica la semana pasada y uno de los obreros me dice, es que yo la vi en internet, pero yo no exhalaba en ese tiempo y me dedicaba más a meter el aire para oxigenar mejor mi cerebro. No, cuando nosotros respiramos de manera consciente, tenemos que sacar completamente el aire. De lo contrario, no sirve la respiración. Entonces vamos a hacerla una vez más. Yo no la hago porque o la hago o doy instrucciones. Entonces, inhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Retenemos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 1, 2, 3, 4. Retenemos o esperamos. 1, 2, 3, 4. Esta, si pueden imprimir o poner un recordatorio y tenerlo a la mano, tiene una eficacia del 100%, les va a ayudar en ese momento en que se dispara nuestro sistema simpático a tener a poder hacer un switch poco a poco al sistema parasimpático. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una respiración consciente y profunda, mandamos un mensaje a nuestro sistema parasimpático y entonces empieza a relajarse. Ahora, la que sigue, por favor. Tenemos otras actividades que les voy a recomendar, que son parte de este botiquín de primeros auxilios, y cada uno de estos nos va a servir para hacer el switch del sistema simpático a parasimpático. Entonces, hacer ejercicio. Todo el mundo nos lo dice. Y muchas veces lo hacemos, pero cuando estamos con mucho trabajo, no tenemos tiempo para el ejercicio, que es cuando más debemos hacer. Porque con el ejercicio lo que vamos a hacer es liberar toda esa adrenalina adicional que tenemos en nuestro cuerpo. Y vamos a liberar la oxitocina y la dopamina, que son hormonas de felicidad. Nos vamos a sentir con bienestar. Otra técnica es la respiración diafragmática. Yo les voy a pedir que piensen en un bebé en su cuna. Y si se dan cuenta, ese bebé cuando respira se mueve su pancita como un globo, se infla y se desinfla. Eso lo hacíamos todos cuando éramos pequeños y en algún momento de la vida olvidamos hacerlo de la manera correcta. Y la mayoría respiramos metiendo el aire al pecho. Esto es incorrecto. Entonces les voy a pedir por favor que se pongan la mano, una en el pecho y otra en el abdomen. Y van a exhalar y van a meter profundamente aire y van a ver qué es lo que se mueve, si su pecho o su abdomen. Nuevamente.
Si yo observo que estoy metiendo aire, más aire y se infla más mi pecho, lo estoy haciendo de una manera incorrecta. Cuando nosotros hacemos la respiración diafragmática, estamos metiendo más oxígeno al cerebro, lo cual nos va a permitir tener mucho mayor claridad y nos va a permitir mandar un mensaje a nuestro sistema nervioso parasimpático para que nos empecemos a relajar. Entonces yo los invito que algunas veces al día traten de hacer unas pausas activas con esta respiración y simplemente observen que sí están metiendo el aire completamente hasta su abdomen y que su panza se está inflando y desinflando. Esa es la manera correcta de respirar. La respiración en 4 ya la vimos. Luego tenemos lo que es la pelota antiestrés. Aquí tengo una pelota conmigo. No es la antiestrés, la agarró mi perro hace un rato y no sé dónde la dejó. Entonces agarré una de béisbol de mi hijo simplemente para decirles cómo funciona. Generalmente cuando nos regalan la pelota antiestrés, estamos apretando y de repente ya se la aventamos al colega y estamos haciendo todo menos lo que tenemos que hacer. Que básicamente es voy a contraer, acuérdense, expandir, contraer, voy a contraer y en ese momento tomo aire, suelto, abro, vuelvo a contraer, relajo. Esta es la manera correcta de usar las pelotas. Esta no es una pelota antiestrés, pero son generalmente las de la carita feliz. Luego, la relajación progresiva de Jacobson no la voy a hacer porque es una meditación guiada que va a hacer que sus músculos y diferentes partes de su cuerpo se vayan relajando. La pueden bajar de YouTube y les recomiendo que la hagan antes de dormir. Igual que Turbo y la de Schultz, que básicamente son meditaciones con visualizaciones que las pueden hacer en cualquier momento, pero de preferencia ya cuando se vayan a dormir o cuando estén en casa. Por otro lado, el reflejo de inmersión es un fenómeno fisiológico que se produce cuando el cuerpo humano entra en contacto con agua fría. Y este reflejo lo que va a hacer es que va a disminuir el estrés, va a disminuir la frecuencia cardíaca y nos va a poner en un estado de relajación. Yo no sé si les ha pasado cuando están muy cansados que de repente se ponen agua en la cara y de repente cambia completamente su humor. Se sienten relajados y se sienten de una manera diferente. Esto es lo que se conoce como reflejo inmerso. Otra técnica que me imagino que todos conocen es el mindfulness, que básicamente es la atención plena. Y eso no necesariamente es meditar. Es desde que estoy tomando, si llego yo a la oficina y voy a tomar una taza de café, poder hacerlo con atención plena. En lugar de estar viendo mi teléfono, es desde el momento que la estoy preparando, oler ese aroma que va expidiendo la máquina, luego el momento que le estoy moviendo a la cremita, al azúcar, el ruido que hace, acercarlo, leerlo y luego empezar a saborearlo. Esos momentos de atención plena hacen que me desconecte completamente de esos pensamientos que me están causando ansiedad o aquellos pensamientos que me están diciendo que hay una amenaza cerca de mí. También tenemos la técnica de el Spring Forest de Qigong. Es una técnica ya milenaria de China que básicamente es una técnica que está relacionada con el poder subir nuestra vibración en nuestro cuerpo y poder lograr una alineación o un equilibrio. Esa también se la recomiendo, lleva su tiempo, son ejercicios, hay que hacerlo con ropa cómoda, que lo puedan ver en YouTube. Luego viene el baño de bosque. Esta es maravillosa. Es simplemente una manera de manejar nuestro estrés, es poder ir de preferencia a un bosque, a un lugar de naturaleza, que no siempre es posible, pero si tengo cerca un parque o si tengo en casa un jardín, el que yo pueda salir y pueda poner en práctica esta técnica de, a través de mis 5 sentidos, observar lo que tengo alrededor. A través de mi tacto voy a tocar los árboles, voy a tocar el pasto con mis pies descalzos. A través del olfato voy a oler las flores o
pasto mojado, y de alguna manera empezamos a conectarnos con nuestros sentidos y empezamos a mandar a nuestro sistema nervioso un mensaje de que todo está bien. Ahora, por último, para la ansiedad, para abortar ataques de pánico o ansiedad, tenemos la técnica del grounding. Esta técnica la voy a hacer ahorita con ustedes. Y la técnica de la bolsa de papel de estraza, que seguramente la conocen. Como habíamos visto, cuando entramos, cuando se prende nuestro sistema simpático, va a dilatar, ampliar nuestras vías respiratorias para meter mucho más aire al cuerpo, pero no está saliendo lo mismo que está entrando. Entonces, nuestro cuerpo necesita tener un equilibrio. Entonces, si nosotros agarramos una bolsa de estraza, la ponemos de tal manera que cubra mi nariz y mi boca, lo que voy a hacer es que voy a sacar el aire y ese mismo aire que yo estoy sacando se convierte en dióxido de carbono, lo voy a inhalar. ¿Por qué? Porque hay una descompensación entre oxígeno y dióxido de carbono. Hay muchísimo oxígeno adentro de mí y no hay dióxido de carbono. Entonces vuelvo a exhalarlo, es dióxido de carbono, lo vuelvo a inhalar y hasta que nuestro cuerpo encuentre ese equilibrio con esa oxigenación excesiva, lo voy a lograr. Ojo, esto no lo hago nada más por hacerlo porque estoy estresado. Esto tiene que ser con un ataque de pánico, porque de lo contrario puedo desmayarme, puedo marearme y puedo tener otras consecuencias. Y bueno, el grounding, que básicamente es el poder enraizarnos, el poder estar en el aquí y en el ahora y poder desconectarnos de aquello que me está causando mucho estrés, voy a practicarlo ahorita con ustedes. Les pido por favor que cierren los ojos. Van a hacer una respiración profunda. Retienen el aire y sueltan. Nuevamente, hago una inhalación profunda. Retengo el aire y suelto. Y les voy a pedir por favor que abran los ojos y van a voltear en el lugar donde se encuentren y van a identificar 5 cosas, las van a observar. Van a observar su forma, van a observar si está fijo, se está moviendo, su color. Simplemente obsérvenlas, 5 cosas. Ahora van a tocar 5 cosas que tengan cerca, con sus manos, con sus pies, puede ser el piso, la alfombra, un cuaderno, un lápiz, y van a sentir su textura. Ahora van a tratar de identificar 5 olores o 3. ¿Qué huele aquí? A mi café que me serví antes de venir. ¿Qué olores estoy percibiendo? Si estoy en casa y alguien está cocinando, si está horneando, ¿cuáles son esos olores? Y ahora, a través de su oído, van a tratar de escuchar 2 o 3 ruidos, a identificarlos. Es el ruido blanco en la oficina, es el reloj de pared que siempre ha estado ahí, pero que nunca presto atención, es el tráfico en la calle. Y por último, con su boca van a tocar su paladar, van a ver qué se siente, cómo se siente. Pasar la lengua por los labios, entre los dientes, ¿qué sensación tiene? Obviamente, si hay algo que puedan comer, mucho mejor para experimentarlo. Entonces, con el Grandi, lo que están haciendo es que se están desconectando de aquello que les está detonando estrés.
Y al hacer este ejercicio, primero con la respiración, mandamos el mensaje adecuado a nuestro sistema nervioso y posteriormente, a través de nuestros sentidos, prestamos atención a algo que no es el detonador del estrés. ¿Ok? Entonces, este es nuestro botiquín de primeros auxilios y luego sería la siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer de raíz en las causas? Y lo primero es reconocer, ya no es los síntomas, es reconocer cuáles son los detonadores de estrés. Puede ser sobrecarga de trabajo debido a presión de tiempo, puede ser falta de claridad en las funciones, falta de capacitación para este nuevo sistema, instrucciones contradictorias, sobre todo cuando estoy en una organización matricial donde tengo 2 o 3 jefes, cambios constantes por nuevos proyectos, cambios en tecnología, aprender a utilizar algo otra vez de una manera completamente diferente, un micromanagement de mi jefe hacia mí o de mí hacia mis colaboradores, constantes interrupciones, falta de regeneración y descanso después del trabajo. Entonces, cuando nosotros, estos son solamente unos ejemplos, podemos identificar los detonadores, entonces podemos trabajar en estrategias para hacer cambios que tengan un impacto y que sean sustentables a través del tiempo. La que sigue, por favor, Janet. Primero y muy importante, comunicación asertiva. No se sientan culpables por decir no. Nadie va a valorar al que dice que sí a todos y lo único que van a hacer es que nos van a mandar más chamba. Establezcan metas que sean alcanzables y traten de dividirlas en pequeñas metas en el día con día, porque si ustedes empiezan a ver pequeños logros, eso los va a motivar en lugar de angustiar. Todos nos equivocamos, hay que aceptar nuestras áreas de oportunidad. No pasa nada, somos aprendices de la vida. Tampoco acepten límites poco realistas. Cuando alguien nos propone algo, nos hace una petición en el trabajo, tenemos 3 opciones: aceptar, declinar o contraofertar. Si no lo puedo hacer, tengo que ser asertiva, asertivo y tengo que declinar. Si el tiempo no es realista, voy a contraofertar las condiciones de lo que me están pidiendo. Organización del tiempo, hay que trabajar con prioridades, saber diferenciar lo que es importante de lo que es urgente. En la noche, hagan su lista de pendientes, tienen que descargar su mente para que puedan tener un sueño profundo y reparador. No procrastinar, no perder tiempo en redes sociales o imaginando las vacaciones. Y siempre es recomendable empezar con las tareas más difíciles, porque es cuando tenemos más energía. Si dejo lo más difícil al final, voy a estar cansada, voy a tener menos energía y es cuando empezamos a drenar. La que sigue, por favor. Y por último, contar con recursos personales. Contemplen momentos de descanso en su día con día. Pausas activas. Técnica Pomodoro, por cada 25 minutos, 5 minutos de descanso. O después de cada junta, antes de poner una junta inmediatamente, pongo 10 minutos y me paro y camino. Me paro, hago unos estiramientos o simplemente me relajo antes de continuar. Diario traten de tener alguna actividad que les permita entrar en flow, es decir, hagan algo que los apasiona para romper con la rutina. Mantengan relaciones significativas. No hay nada como tener una red de apoyo que cuando estemos muy estresados podamos acceder y que nos pueda ayudar y agradecer. El poder de la gratitud es inmenso en el manejo del estrés y en la felicidad. Y ya para terminar, me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio y les voy a pedir nada más que escriben o piensen en 5 personas importantes en su vida.
¿Listo? Ahora quisiera que levante la mano a aquellas personas que se pusieron a ustedes mismas, ustedes mismos, dentro de esas 5 personas más importantes. Uy, creo que nadie. ¿Se puede decir a la siguiente, Janet, por favor? El mensaje con el que me gustaría cerrar la plática de hoy es: ponte la mascarilla primero. Nadie da lo que no tiene. Tienen que pensar en su bienestar antes de seguir dando. Para muchos puede parecer una señal de egoísmo, pero en realidad estamos siendo asertivos. Y es por eso que en los aviones nos dicen que si caen las mascarillas de oxígeno, que los adultos se la pongan primero. ¿Por qué es? Porque si no se la ponen, no pueden ayudar a los niños. Pueden desmayarse y ya no pueden hacer nada por nada. Y este es el mensaje que quisiera que se queden ustedes. Póngase la mascarilla primero. Cuando nuestro cuerpo nos esté hablando, hay que identificar todos esos síntomas y hay que empezar a tomar acción. Primero, con la curita, con mi botiquín de primeros auxilios, me voy al síntoma. Pero mucho más importante, irnos a los detonadores y empezar a hacer estrategias para hacer cambios que sean sustentables a través del tiempo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, de mi parte no, Claudia, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy gratificante, Ah, qué bueno. muy gratificante. Y cuando hicimos los ejercicios, empecé a bostezar y me relajé totalmente. Perfecto, perfecto. Pero fueron unos bostezos así ricos. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Qué bueno. ¿Alguien más? Muchas gracias, estuvo muy interesante. Gracias, Yasmín. Pues gracias a ustedes por inscribirse, gracias por participar, porque es empezar a autocuidarse. Me preocupo por mí, me voy a poner la mascarilla, entonces soy parte de este tipo de iniciativas. Y voy a empezar a hacer cambios y ahora sí ya sé cómo reaccionar ante mi cuerpo. Y cuando nos mande señales, por favor reaccionen, por favor hagan algo al respecto, no hasta que sea muy incómodo, no hasta que duela, no hasta que esté agotada. ¿Vale? Pues muchas gracias por la invitación y les deseo mucho éxito y que pongan en práctica todo lo que vimos aquí.